Bruselas, Bélgica. Una semana después. 3 semanas fuera de Bruselas parecían poco tiempo, pero habían sido una eternidad. Mientras se negociaba en Oriente un acuerdo político, en Europa se hizo realidad el ingreso pleno de Rusia a la Unión, y esto motivó a China para aceptar un acuerdo comercial sin precedentes, pues temían quedar fuera del nuevo sistema de comercio mundial. El Khan arribaba para estampar su firma en el acuerdo. Con Europa, Rusia y Oriente unidos, China no es nada sin nosotros, le decía Azael en el Rolls Royce blindado, con vidrios polarizados, que le transportaba cuando estaba en la capital. Un escuadrón de policías en moto les escoltaba. 3 automóviles idénticos al suyo ocultaban su identidad, y en lo alto, un helicóptero, para cualquier emergencia. Han aceptado todo. El microchip obligatorio en 2 años más, una moneda única, el Banco Mundial como censor. Los E.1 tendrán más opción que posterarse ante nosotros. El Khan no le hacía mucho caso, aburrido de tanta política leía unas revistas de actualidad. En todas aparecía su imagen, era el hombre de moda. Míralo, que dice esta famosa actriz, jejeje, Rea mientras bebía un whisky, me describe como el hombre más sexy del mundo, jura que miles de mujeres darían la mitad de su vida por estar una sola noche conmigo. Azael se resignó, le hablaría del mundo más tarde, de todas maneras era él quien preparaba el camino. Y esta, le mostró otro magazine, esta se ha tatuado mi nombre en un seno, jajaja. Y este otro, se ha convertido en mí, por solo 1000 euros, mira su ropa, jajaja, y el corte de pelo, y las gafas. Azael tomó el teléfono del vehículo y se comunicó con el jefe de protocolo del edificio de la Litium. Le ordenó tener todo listo para el esparcimiento del Khan. El hombre sabía que eso significaba una decena de bellas mujeres, manjares, música y locura. Quizá hasta un joven apuesto. ¿Me conoces, gran hierofante? Le sonrió, después se puso cómodo y se entretuvo mirando por la ventana, el vea sin que lo viesen. Le gustaba el ajetreo de la ciudad y el ritmo de la vida moderna, las fachadas de los edificios y los muros coloniales. ¿Qué es eso?, preguntó de repente. ¿Qué es qué?, contestó Azael. A media calle del comienzo del complejo de edificios bajo su control había una pintada en un muro. Khan es el anticristo, decía, y más allá otro, te engañan, despierta, y otro más, NOM igual esclavitud. ¿Desde cuándo sucede esto? Se enojó el Khan, alguien lo pagará caro, y esta misma noche. Azael tomó nuevamente el teléfono y pidió la presencia de los jefes de seguridad a cargo de la vigilancia de las calles. Más de uno tiritó al ver que el Rolls Royce entraba en los subterráneos del edificio principal. La noche al parecer tomaba otro rumbo, y a la juerga se sumaba la muerte. Así se entretenía Emmanuel Khan cuando el mundo no lo vea. Grupos extremistas cristianos escriben frases subversivas en los muros de la ciudad, titularía al día siguiente un sector de la prensa. Nadie tenía que ordenarles hacerlo, pues eran seguidores de Emmanuel Khan. Afirmaban que nunca antes un líder político fue tan humanista. Las grandes masas, que aceptaban el aborto como un derecho, los que apoyaban la eutanasia y la eugenesia, la libertad sexual, la separación, los que vivían de las dádivas de los gobiernos, el que tenía al dinero como su dios, que obviamente eran la gigantesca mayoría, entendían la religión como una cadena de esclavitud, y a quienes la practicaban unos retrógrados. Cada día más personas se adherían al Neuaje y sus postulados universales, que hablaban de maestros ascendidos, extraterrestres y viajes astrales, que esperaban al Maitreya, que sería el Mesías mundial. Eso era masonería sin matemáticas. Para las masas, una migaja del oscuro conocimiento que guardaban bastaba para saciar a los ilusos que instalaban en sus casas la pirámide y el ojo de Horus. El bienestar se hacía presente nuevamente en el continente, era como el antiguo imperio inglés pero a nivel global. Todos sus vasallos, o socios como era más digno llamarles, pagaban tributo. Hidrocarburos, minerales, cereales, carne y los productos más importantes llenaban las estanterías de los grandes almacenes y refinerías. Los puestos de trabajo aumentaron al igual que el valor de las propiedades. La reconstrucción avanzaba a paso firme y las ciudades afectadas por las batallas mostraban su mejor cara. Roma en especial se reconstruía aceleradamente y se eliminaba la visa de transporte. Las cosas velozmente regresaban a la normalidad y la gente lo agradecía. Faltaban solo 10 días para que se cumpliera el plazo con respecto a la inserción del chip en Europa y el comercio dejaría de funcionar. Con el sistema actual, esto significaba que para poder comprar o vender había que portar el chip. Azael había preparado a su gente para este momento. Al cumplirse el plazo debutarían los centros de control, impresionantes complejos tecnológicos donde se escucharía y se controlaría a los portadores. Las computadoras rastreaban palabras claves. Si uno hablaba de rebelión, de Cristo o criticaba al Khan, su chip inmediatamente enviaba una señal que activaba una alarma y el sujeto se convertiría en un sedicioso hasta que se demostrara lo contrario. Si buscaba trabajo aparecería en su currículum y obviamente no tendría opción. El bienestar era solo para los leales. La iglesia papal estaba preparada para el momento. 100 hombres fueron seleccionados por John Monroy, lo que incluía a sus cuadros templarios.
Durante ese año les habían enseñado a controlar su ritmo cardíaco y cómo hablar. Ellos comprarían los insumos para abastecer los refugios. Simultáneamente se aceleraba el éxodo de los más expuestos, de los ancianos y los niños. Familias enteras ya habían dejado su tierra natal para convertirse en colonos en suelo sudamericano. Grandes estancias, que como fachada simulaban ser empresas dedicadas a la producción lechera, maderera y otros derivados del trabajo en el campo, en realidad eran santuarios que otorgaban seguridad a los colonos asentados en lo profundo de sus bosques o entre sus cerros. Los recién llegados saltaban de alegría frente a los obstáculos propios de la naturaleza. Preferían 1000 veces arar la tierra y con sus manos extraer el sustento, que vender su alma al anticristo. Vivían completamente desconectados del sistema. Construían sus viviendas con maderas de árboles caídos y aprendían a fabricar paneles solares mientras que calentaban su agua con leña. Los más avanzados ya contaban con pequeñas refinadoras de combustible vegetal y corrales con animales. Pero otros decidían sumarse a grupos más militantes. Eran quienes preferían quedarse a dar la cara, principalmente jóvenes. Muchos de ellos eligieron formar parte de una estructura de resistencia activa. Eran los que pintaban los muros de las ciudades o se entrenaban para un posible futuro de combates urbanos. Muchos utilizaban Internet y luchaban electrónicamente, hackeaban y obtenían información clasificada y la publicaban, llamaban a la gente a despertar, pero también aumentaba la censura y el control de las redes sociales. En el ciberespacio se libraba la misma guerra, y la figura de Felipe ya era sinónimo de conspiración. El desconocido vuelve a enfrentar al hombre más poderoso del mundo. Publicaba unos de los blogs más frecuentados. Abajo mostraba el video de Roma y el de Bruselas. Citando el Apocalipsis ha reprendido a la iglesia apóstata. Ponía otro, más radical, que operaba desde Punta del Este, en Uruguay. Si nadie lo escucha, aseguraba Azael pensando en el testigo, no existirá. Juan estaba en la cárcel y Felipe solo se dejaba ver de cuando en cuando. Son solo una gota de agua en medio del mar. Se equivocaba rotundamente. Ellos representaban la primera señal de organización social contra el imperio del anticristo. Iban a ofrecerle una formidable resistencia. Pero la censura iba a pasar por una de sus más grandes pruebas, pues en Bruselas, pronto iban a temblar. Juan había revolucionado la vida dentro del penal de alta seguridad. Todas las mañanas Broom y Roberts cumplían con la misión de ordenar a los reos que acudían a consultarle y buscar consuelo. Por las tardes, cuando comenzaba a morir el día, se reunían de manera más numerosa para oír sus palabras. Mientras tanto esperaban el comienzo de un juicio que parecía lejano. Pero esto cambió una mañana. Su abogada les informó uno de los guardias, uno que ya le trataba de manera diferente pues le escuchaba cuando estaba de turno. Solicita la presencia de los tres. Les esposaron y les llevaron a la oficina que les servía para reunirse. Como siempre, Brown tapaba las cámaras. Ahora ya eran dos y luego procedía a desconectar los micrófonos. Cosa que tenía a Andrea muy aburrida. Esa mañana llamó al jefe de la guardia y le entregó 3 micrófonos. Si esto ocurre nuevamente, le amenazó, formaré un escándalo frente a la prensa y presentaré querellas contra este penal por violación a las leyes internacionales y los derechos humanos mínimos. Los gendarmes sabían que era verdad. Cada conferencia que daba producía estragos. 7 guardias involucrados en el ingreso y posterior intento de atentar contra Juan enfrentaban acusaciones de corrupción en los tribunales. Esos hombres perdieron sus pensiones y fueron apartados de inmediato. El gendarme tomó los micrófonos y les dejó solos. Les traigo noticias, les dijo, en una semana comienza el primer juicio. Ya era hora, se alegró Roberts. Nuestra estrategia, continuó Andrea, no se basará en probar su inocencia, se basará en desvirtuar las pruebas. Como les informé antes, no tienen pruebas concretas, en realidad no hay nada. Los líderes no testificarán, solo imaginen a Emmanuel Kant citado a declarar. El Consejo por el Desarrollo tiene otra estructura y casi todos sus miembros son nuevos y ostentan cargos y dignidades que no pondrán en juego frente a la prensa o frente a Juan. Por ejemplo, Julius von Knigge no relatará cómo murió su padre en Centroamérica, añadió el templario, que la protegía, no puede. El Hitler, dijo Brown, se suicidó. Por otra parte, dijo Andrea, aprovecharemos el juicio para presionarles. Les citaremos a todos y dejaremos en evidencia su ausencia y sus privilegios. Estableceremos la relación entre ellos y ustedes. El primer juicio les acusa del atentado contra el conde Orsini en Italia, y como Italia pertenece a la Unión, se realizará en Bruselas, les explicó el templario. Nuestra defensa primero, que todo tratará de que los jurados sepan quién era el conde. La elección de ese caso en específico nos ayuda mucho, pues el Consejo declaró ante la prensa mundial que pensaba había sido un ajuste entre bandas de narcotraficantes. Las autoridades italianas, en cambio, les acusan pues se utilizó armamento de guerra norteamericano y se encontró en el lugar un cheque de viajero. Juan había dejado 2 instrumentos bancarios para que sus enemigos supieran quién les había atacado. Uno lo encontraron los hombres de Leflech, el otro la policía.
Rastrearon este documento por su serie y descubrieron que un hombre con tus características cobró este y otros en bancos italianos. Esto complica tu defensa, pero al mismo tiempo probará la conexión, pues hemos detectado que fueron emitidos en Egipto por orden de Leflech. Es una prueba creada, porque yo jamás cobré personalmente cheques en Italia, dijo Juan. Y fabricarán otras más, dijo Andrea. Buscaremos los puntos débiles de las probatorias. La hora había llegado, el juicio del terrorista asesino psicópata, Johann Stenberg, comenzaba, para condenarle a la perdición, pero también serviría para advertir al mundo sobre el peligro que se cernía sobre él. Y si bien el juicio a las naciones estaba guardado para tiempos de parusia, Juan se encargaría de ponerlo en L.